transmitir en Facebook. En Facebook. Hola, buenos días a todos. Bueno, estamos nuevamente con Rodo para hacer este mindfulness de cuarentena, ¿sí? Muchísimas gracias por estar del otro lado. La recomendación es que puedan compartir estos videos para que lleguen a las personas que quieran verlo y para poder seguir sosteniendo este espacio gratuito. Les agradecemos muchísimo estar del otro lado y que nos dejen opiniones. Ahora les dejamos el link. Muchas gracias. Hola Rodo, ¿cómo va? Hola Belén, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy contenta de estar acá. Bueno, gracias por la introducción y por todo lo que están haciendo. La verdad que se ve todo el esmero y bueno, está bueno que puedan seguir compartiendo con la gente todo esto que ayer estuve mirando a la noche porque durante el día por ahí estoy ocupado. Sí, y a la noche por ahí, ¿me ibas a decir algo? Un placer, es un Ah, placer para nosotros estar de este lado, con toda la compañía que tenemos, ¿no? Con toda la gente que nos está acompañando en esto. Así que gracias. de nada. Y bueno, y a la noche me pude conectar un ratito, ver algunos de sus videos, vi un poquito el de Graciela, un poquito el de Daniel, vi que ahí hubo alguna complicación, pero después salió maravilloso, eh, y la verdad que estuvo muy lindo, y el poema fue conmovedor. Eh, Así que, bueno, hoy ya es el cuarto día que estoy acá, que estamos haciendo esto, nos queda un día más. En este día había pensado hablar un poquito de cómo sostener una práctica a lo largo del tiempo, ¿sí? Cómo proponerse y qué cosas, de qué manera abordar esa cuestión de sostener una práctica. Eh, si bien podríamos estar hablando, la verdad que muchísimo sobre lo que es el mindfulness, sobre la tradición, sobre distintos aspectos, sobre los avances científicos, me parece que teniendo en cuenta un poquito la situación en la que estamos, que tenemos que estar en casa, que no se permiten las reuniones, me pareció más importante tal vez abordar cuestiones que tienen que ver con lo pragmático, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué puede ser de utilidad en estas circunstancias en donde eh, estamos como, nada, teniendo que estar en nuestras casas, tal vez eh, de una manera el trabajo o muchas personas que trabajan la mitad, otros tantas no trabajan. Eh, entonces, frente a esa situación dije, bueno, es un buen momento para volver a conectar con uno mismo, para poder eh, desarrollarse en estas prácticas. Y todo esto va a tener que ser de alguna manera autogestionado, tal vez con algún tipo de soporte, vía online, vía cursos online y este tipo de herramientas, pero principalmente va a tener que ser sostenido por una práctica diaria, en donde uno va a tener que hacer ese laburo, ¿no? Entonces, pensando en eso, golpea la puerta, no sé si es el bebé o el viento. Bueno, pensando en eso, pensé más en hablar sobre los hábitos y me parece que este es un tema muy interesante que no solo yo lo puedo tocar, digamos, lo puede tocar cualquiera de ustedes también, pero bueno, eh, en mi caso yo hace ya casi 13 años que practico meditación y, y lo hago cotidianamente y lo hago en mi casa y lo hago solo, o sea, no me junto con otros, salvo cuando doy los cursos, salvo cuando doy los talleres, pero en todas esas situaciones me toca guiar. Y alguna que otra vez me uno a algún grupo donde hay algún otro que medite solo para porque está bueno también que otro te lleve, que otro te corrija si tienes mal la postura y ese tipo de cosas. De todas maneras, el tema de las guías, de los audios, de ser guiado por alguien, eso está muy bien en un principio y ya avanzado en la técnica, eh,
lo ideal es que uno vaya soltando ese condicionamiento, ¿no? Ese acompañamiento para poder empezar a hacer una práctica por uno mismo. Eso es lo ideal. Pero bueno, teniendo en cuenta estas cosas, pensaba, bueno, ¿qué es lo que hace al hábito? ¿Qué es lo que hace a la disciplina en la casa? Y se me ocurre hablar de 3 o 4 cosas que son para mí las más importantes. La primera tiene que ver con la motivación y con, a ver, acá hay como un punto muy escabroso con respecto a la meditación, porque cuando yo me siento a meditar, una de las pautas o una de las cuestiones que tengo que tener en cuenta que hacen a la actitud del mindfulness es que yo me voy a sentar a meditar sin expectativa. O sea, me voy a sentar a meditar sin esperar conseguir algo. ¿Bien? Es decir, que no tiene que haber una expectativa inicial antes de la práctica, porque cualquier tipo de expectativa se va a transformar en un elemento que me va a condicionar a la hora de observar. Me va a condicionar porque voy a estar esperando, pensando si eso que yo esperaba se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Por ejemplo, si yo me siento a meditar queriendo relajarme, voy a estar pendiente de si estoy relajado o no estoy relajado. Y tal vez ese solo pensamiento me lleve a no lograr una relajación. Porque justamente el... no sé si se escucha el ruido de la puerta, pero parece que es el bebé, que todavía no se durmió y está ahí como golpeando, como abrime. Eh, Estamos bien, Rodo, a mí me está, desconcentra un poco. está integrado, está integrado. Estamos. Bien, entonces, con respecto a la motivación, le decía que no tiene que haber expectativa a la hora de sentarme, ni expectativa de poner la mente en blanco, ni expectativa de dejar de pensar, ni expectativa de relajarme, ni nada, porque cualquiera de esas cosas va a hacer que yo esté pendiente y no logre hacer una buena práctica, una buena práctica. Mi práctica no va a ser tan efectiva, digamos. En realidad en el mindfulness no hay un mal mindfulness o un buen mindfulness, no hay una forma de hacerlo mal, digamos. Si yo me distraigo la media hora que me senté, eh, nada, eso es lo que pasó y ya está. Obviamente que la intención o lo que uno procura hacer antes de cuando se sienta es no dejar que la mente divague y volverla a traer al centro, al eje, a la respiración o a lo que sea que yo decidí observar. Pero más allá de eso no hay ningún otro tipo de expectativa, no hay ningún otro tipo de... Si la mente se fue 25 veces, se fue 25 veces y está bien, no es que voy a decir, uy, qué mal, hoy se fue 25 veces mi cabeza. No pasa nada, digamos, está bien, ese día la cabeza está muy agitada, muy movilizada, muy activa, y eso no es que yo hice una mala práctica, ¿no? Entonces acá eh, voy a hacer un paréntesis con esto, que es, no existe la mala práctica, existe la práctica. Pues lo malo y lo bueno es un juicio que uno hace en función de un criterio que no es propio de lo que es la disciplina del mindfulness. Mindfulness te invita a que vos prestes atención al momento presente y si en ese momento te distrajiste, pero en un momento dijiste, me pasé media hora distraído, bueno, ese simple hecho de darte cuenta que estuviste media hora distraído es suficiente para decir, bueno, hoy pasó esto, mañana, en otro momento va a pasar otra cosa y en otro momento va a pasar otra cosa. No para que yo me quede en, soy un mal practicante, soy un mal alumno o cualquiera de esas condiciones. Entonces, no estoy hablando de expectativa cuando hablo de motivación, pero sí estoy hablando de, eh, de que hay un algo que me lleva a meditar, ¿no? Y ese algo, en mi caso, y también lo hablé con varias personas que sé que son practicantes de larga data. Por ejemplo, mi maestro me decía a mí que a él la meditación lo conectaba directamente con la alegría y como tenía también ese registro de la conexión con la alegría, eso lo llevaba a él a sentarse todos los días a meditar. En mi caso, después lo hablé con una paciente, me decía que ella lo que le llevaba a meditar era que su miedo, ella sentía que disminuía cuando se sentaba a meditar. Y, y como que cada vez que pasaba eso, le generaba un recuerdo de que su miedo disminuía, simplemente le era fácil sentarse a meditar. En mi caso, y en el de varios más,
hay una condición como energética, o sea, yo sé que cuando me siento tengo otro estado en mi energía, noto un cambio en mi energía. Y con el paso del tiempo lo que he observado es que el cambio ese, que en principio se ve como un cambio de energía en el día, también produce un cambio en el largo plazo, en donde me noto más centrado, más sereno, más calmo, menos reactivo ante un montón de situaciones. Y yo sé que eso es efecto o una consecuencia de. Por lo tanto, como sé que es una consecuencia de, confío en esa práctica y esa confianza me genera también un estado motivacional. Podríamos decirlo que el recuerdo del efecto que tuvo la meditación en mí me lleva a volver a sentarme. Y esto es aplicable casi siempre. Hay veces que la meditación no es agradable. Como les decía, no sé si ayer, creo que ayer, hay veces que de repente me toca transitar un estado emocional angustioso, aparece un recuerdo, aparece una emoción de tristeza, y por ahí en la meditación yo estoy soltando esa emoción. Y en ese caso, cuando yo suelto la emoción, si yo no le sigo agregando mente, si yo simplemente suelto la emoción, muy probablemente me encuentre con un estado posterior mucho mejor al estado anterior, ¿no? O sea, me voy a encontrar con que si bien transité, la pasé como el culo, pero al final la sensación que tengo en mi cuerpo, en mi mente, en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma, es como una sensación de mucho más paz que antes. Entonces, en esas circunstancias, es ahí, en ese aspecto, en cómo terminé, a comparación de cómo empecé, lo que me va a llevar a decirme, bueno, me siento meditando. Entonces la motivación para mí es un punto sumamente importante en esto. Si yo logro ver cómo a partir de la meditación puedo ir transitando momentos difíciles, cómo mejoran mis vínculos, cómo me puedo conectar diferente con el presente, voy a decir, bueno, está bueno sentarse. El hecho es que para sentarme tengo que soltar las expectativas. Y ahí está el truco, ¿no? O sea, una cosa es, esto es lo que me motiva, acá está mi anhelo, mi deseo, bueno, me voy a sentar porque yo quiero trabajar sobre estos aspectos, pero al momento de sentarme necesito, sí o sí, soltar cualquier tipo de expectativa con respecto a lo que va a pasar en esa meditación. Entonces, la motivación es algo que yo invito a la gente a proponerle, ¿no? ¿Para qué meditan? Pero después, cuando se sientan a meditar, suelten cualquier tipo de expectativa, cualquier tipo de idea, de pensamiento vinculado a lo que quieren lograr, porque en realidad en la meditación eso se logra solo como una consecuencia y no como una búsqueda. Es una consecuencia natural y no una búsqueda de que eso pase. Bien, entonces el primer punto, como les decía, para mí es la motivación. Acá hay otro aspecto, sí. Hay Contame. muchos agradecimientos de esta explicación de poder dejar. Miriam dice que eso le da como más tranquilidad el saber esto de poder dejar la expectativa a un lado. Claro. Yo me he encontrado muchas veces con personas que por ahí hacen yoga. Tengo un paciente que me dice que le diga yoga, y es verdad, así se dice. Eh, Muchos pacientes no pacientes, sino personas que vinieron a algún taller de meditación, que por ahí hacen yoga o otras disciplinas, y cuando escuchan la guía, terminan diciéndome, me pude relajar. Y no me puedo relajar generalmente. Cuando voy a las clases, así, no me puedo relajar. Yo creo que lo que pasa en esas situaciones es que buscan relajarse. Y como buscan relajarse, o no lo encuentran. Como buscan relajarse, eh, nada, la misma actitud de estar esperando esa relajación hace que no logren relajarse. Es como cuando te vas a dormir pensando en que te tenés que dormir rápido y se te hace más difícil dormir. O sea, uno para dormir no hace nada, simplemente se acuesta y ya. Pero cuando vos estás con insomnio, o cuando estás con preocupaciones, o cuando tenés poco tiempo para dormir, tu mente empieza a pensar que tiene que dormir. Y al hacerlo, se empieza a perder la posibilidad de que eso sea una consecuencia natural del hecho de acostarse, ¿verdad? Entonces, acá pasa lo mismo, con la meditación pasa lo mismo. Y otra cosa que me parece que sucede es esto de los cambios.
lentos y los cambios rápidos, ¿no? O sea, yo noto mucha gente, por ejemplo, cuando van al gimnasio, y acá voy a poner el ejemplo del gimnasio porque me parece mucho más gráfico, que por ahí van en la búsqueda de perder peso o de ganar masa muscular, ¿no? Lo más común es esto de perder peso. Y por ahí quieren bajar, no sé, 15 kilos. Entonces van el primer mes y el primer mes se dan cuenta que no bajaron ni un kilo. Hasta a veces aumentaron un kilo. Entonces cuando ya el primer mes pasa eso, empieza a haber una frustración con respecto a eso que esperaban que pase. Eh, y, y ahí ya les cuesta, digamos, sostener la práctica, que obviamente si uno sostiene esa práctica, esos kilos los va a perder y demás. Pero como ahí entra la frustración, ya abandonan. Eh, Tanto el ejercicio físico como la meditación, como muchas otras disciplinas, los cambios son graduales. ¿Sí? Hay algún tipo de situación que cambia en el día, en el momento. Hoy me senté y el dolor que tenía se me fue, o estaba con un estado de nerviosismo y ahora tengo más paz. Esos cambios que son en el día, a partir de que yo medito, es un cambio rápido. Pero el cambio lento es que a medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, si yo voy al gimnasio y tal vez después de un año mi cuerpo se haya transformado, el peso lo haya perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Con la meditación pasa lo mismo. De hecho, hay muchos que hacen una referencia a la meditación como un músculo, o sea, mejor dicho, a la mente. Entonces, cada vez que yo vuelvo a mi centro, estoy ejercitando ese movimiento de la mente y en la práctica sostenida a lo largo del tiempo, esa práctica me va a permitir a mí ser más musculoso en ese sentido, ¿no? Tener mm, un mejor entrenamiento. Entonces, bueno, lo que les decía es esto, cuando los cambios son muy lentos y uno no los percibe, muchas veces termina frustrándose. Es como, la metáfora sería como la de la rana, ¿no? Cuando vos a una rana la metes en una cacerola llena de agua caliente, la rana automáticamente salta. Pero cuando la rana está en el agua caliente y el agua se empieza a calentar muy de a poquito, muy de a poquito, muy de a poquito, la rana no se da cuenta. En el caso de la rana se muere ahí. Pero en el caso nuestro es como, si no nos damos cuenta de los cambios, creemos que no pasó nada, creemos que no cambió nada, entonces abandonamos. Y ahí es donde está el inconveniente a veces de sostener una práctica. Yo tengo que tener confianza de que ese cambio en algún momento se va a producir. Y como son tan imperceptibles, a veces esos cambios te los dicen los de afuera, ¿no? Por ejemplo, yo sé que estoy con mi compañera, con Adriana, hace ya que estoy unos 9 años, ¿no? Y yo empecé a meditar hace unos 13, 12, 13. Entonces recuerdo que en el año 2012 más o menos fuimos a ver un amigo que yo no veía hace rato y que ella no lo conocía. Entonces estábamos ahí charlando, él es fotógrafo, nos estaba sacando unas fotos, qué sé yo, y de una manera como divertida le dice a Adriana, vos conociste al Rodo que se ríe. Y ahí yo caí en cuenta que eso que le estaba diciendo, vos conociste al Rodo que se ríe, tenía que ver con que yo a él lo conocía de mucho antes, ¿no? De cuando teníamos 18, 20 años, y en ese tiempo mi actitud era totalmente distinta. Y creo yo que efecto de la práctica de la meditación fue llevando a que en, en esos años, en esos 5 años entre el 2008 y 2013, más o menos 2012, por ahí, mi actitud cambiase. Y por ahí hasta ese momento lo había percibido, pero no tanto, pero cuando él lo dijo, dije, mira, cómo se nota esos cambios que son muy, muy lentos, pero que también el otro por ahí que no te ve seguido, se da cuenta y te lo muestra y te dice, ves, acá hay un cambio importante. Así que bueno, este es otro de las cosas, tengo que tener confianza y manejar mi frustración a la hora de pensar en estos cambios que se van a ir dando cuando uno practica la meditación cotidianamente. Y creo que esos serían como dos puntos muy importantes, pero el tercer punto, y yo voy a dar creo que tres o cuatro, dije, bueno, el tercero creo que tiene que ver con el cronograma, ¿no? Con poder establecer un horario que sea siempre más o menos siempre el mismo, poder establecer un lugar, como
poder decir, bueno, yo todos los días a tal hora voy a meditar. Eh, y esto parece difícil, pero en realidad lo hacemos todo el tiempo con todas las cosas, ¿no? Nosotros comemos a la misma hora, nos levantamos a la misma hora, nos cepillamos los dientes más o menos a la misma hora, nos bañamos más o menos a la misma hora. O sea, habitualmente hacemos eso. Ya lo tenemos incorporado, pero no nos damos cuenta. O sea, y como yo les decía, una cosa por ahí es meditar 40 minutos, una hora, que no estaría nada mal que lo hagan, sobre todo en estos tiempos en donde hay tiempo, en donde el mundo nos está dando esta posibilidad, ¿no? De poder hacerlo. Eh, pero aún con poco tiempo, busco darle un lugar. Es raro que me vaya a acostar sin bañarme, muy raro, y eso sucede porque a mí me gusta acostarme bañado. Y nada, antes de dormir me baño. No, no necesito tiempo, o sea, no es que digo, hoy no tuve tiempo, me voy a dormir sucio, o hoy no tuve tiempo de ir al baño. No, esas cosas eh, las hago y les doy un lugar y les doy un espacio en el día. Entonces, creo que una de las prácticas más sanas vinculadas con la meditación es poder establecer en qué horario voy a meditar. Como por ahí algunos de ustedes dicen, bueno, yo voy a meditar 15 minutos, esos 15 minutos es importante poder establecerlos en algún momento. En mi caso, por ejemplo, yo lo hago a primera hora de la mañana, ¿no? A primera hora. En realidad, como yo trabajo hasta muy tarde, porque trabajo con terapia, o sea, soy psicólogo, eh, en general esa primera hora para mí son las 8, no las 6, como para otras personas. Entonces, por ahí me levanto a las 8 y de 8 a 9 yo medito, y a las 9 se levanta mi hijo y mi pareja, entonces ahí desayunamos todos juntos. Y ese horario que yo establecí una hora antes, tal vez duerma un poco menos que ellos, pero para mí dormir un poco menos, pero meditar ese tiempo es un cambio, o sea, meditar ese tiempo es mucho mejor que dormir esa hora, para decirlo de una forma. O sea, me genera un estado energético, un estado mental muy diferente que si hubiera dormido esa hora, que en general aparte la duermo mal porque el nene está ahí como medio en la cama, medio me patea, ya casi no duermo. Entonces, mi propuesta es invitarlos a ustedes que elijan un momento, si a la mañana, a la noche o a la tarde, y que respeten como un horario cotidiano. Si van a meditar a la noche, si van a meditar antes de dormir, yo les recomiendo que no mediten más de 20 minutos, porque como la meditación también modifica el estado energético, muchas veces esa modificación, si yo medito una hora, puede que me despierte, puede que mi cuerpo descanse, que mi mente descanse, y que yo en vez de darme sueño, ahí empiece a estar como más despierto. Cosa que me ha pasado, ¿no? Me ha pasado de sentarme a última hora, por ahí 40 minutos, una hora, y después sentir que no tenía sueño para nada y estar hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana sin ganas de dormir. Así que yo no lo recomiendo meditar mucho tiempo a la noche. Si van a hacer la noche, 20 minutos como máximo. Los, creo que los budistas, los místicos, ellos plantean que los mejores horarios para la meditación son cuando el sol sale o cuando el sol cae. En ese momento es el mejor momento para la meditación. En mi caso, y yo los invito a ustedes a explorar en su vida cuándo es el mejor momento y establecerlo y confiar en su mente inconsciente, como dice Danny Cooperman, que es mucho más sabia que cualquier indicación. Y en mi caso, la mejor es a la mañana, cuando me levanto, estar un buen rato ahí sentado. El otro aspecto importante para mí es el aspecto de la familia y el aspecto del espacio. O sea, poder tener un espacio donde sentarme, donde hacer la práctica, un espacio en donde voy a estar tranquilo, un espacio en donde no... A ver, me pueden interrumpir, no hay un problema con eso. Usaríamos como dicen los ericksonianos el principio de utilización, que es pues, todo lo que suceda, lo incorporo y acepto, como dirían los del mindfulness, cualquier cosa que pase. Pero si me voy a sentar, lo ideal sería buscar un espacio y un tiempo en donde yo pueda estar sin interrupciones. Eh, Así que en mi caso, bueno, como les dije, lo hago a la mañana. No tengo un departamento muy grande, por lo tanto,
estiro un mat cerca de una ventana, de un ventanal que tengo que da a un balcón, pongo mi almohadón, mi zafu, y una vez ahí hago mi práctica, después levanto el mat, levanto el zafu y ese vuelvo a hacer el living. Y si bien todos pasan por ahí, no es lo ideal, pero no pasa nada, tampoco es un problema. Si quieren una situación ideal, yo lo que les recomiendo es que busquen un espacio por donde no se transita, en donde puedan tener como su pequeño altarcito de meditación. Así yo lo tengo en el consultorio también. En el consultorio tengo un altarcito donde yo practico la meditación, pero bueno, ahora no estoy yendo al consultorio. Eh, Así que yo les recomiendo tener un espacio en la casa, y si tienen una casa medianamente grande, eso se puede hacer, en donde solo practiquen la meditación, en donde solo se sienten a hacer esta práctica formal. Y lo que va a pasar ahí, como muchos de los que hacen PNL llaman, es que ahí se va a producir un anclaje que nos va a facilitar entrar en un estado de observación, que nos va a facilitar lograr esa capacidad de prestar atención de una manera ecuánime. Y así que la recomendación es organizar ese espacio y al mismo tiempo también con la familia, ¿no? Porque esto lo he escuchado mucho, por suerte no es mi caso, pero yo he escuchado mucho personas que por ahí van a meditar y el resto de la familia, por ahí su marido, su mujer, fuera, lo empiezan a hacer como una especie de bullying, ¿no? O sea, empiezan a criticar el hecho de que haga eso, de para qué, esa estupidez, ese tipo de cosas. Y eso es muy negativo a la hora de la práctica, ¿no? Porque no siento el apoyo, no siento el acompañamiento, no siento que, que el resto me esté secundando en esto. Así que si uno puede, perdón, si uno puede hablar con la familia, si uno puede, eh, si uno puede acordar, digamos, lograr un acuerdo con ellos de que esto va a ser una práctica que para estar mejor, y la familia respeta el espacio, respeta ese tiempo, respeta que la persona lo pueda hacer, y todo eso sería genial. Cuando no sucede, cuando no se respeta, eh, ahí es donde se vuelve muy complicado, ahí es donde hay que utilizar técnicas de persuasión. No, buscar la manera, ¿no? Creo que hoy en día, con esta situación donde estamos todos muy, estamos eh, con esta posibilidad de estar conviviendo y más tiempo, bueno, hay que lograr acuerdos, y eso es una situación bastante complicada, eh, pero posible. Y bueno, si logro un acuerdo, y la situación ideal es que los demás también lo hagan, ¿no? Poder invitar a tus hijos, poder invitar a tu pareja, eh, por ahí tus hijos, si son chicos, invitarlos un ratito, solo 5 minutos. Hay como una cuenta que se hace que es 1 minuto por año, o sea que si tiene 10 años le invitas 10 minutos, pero en realidad 5 minutos está bien, porque los chicos ya están en el presente, como les contaba el otro día. Así que este sería como otro aspecto para lograr una práctica cotidiana en esta cuarentena, ¿no? Entonces, dijimos, para esta cuarentena los consejos para sostener la práctica son organizar tu espacio, un espacio donde vos vas a hacer la práctica de manera tal que se genere un anclaje que te permita a vos meditar más fácilmente, lograr acuerdos con el grupo, con la familia, para que te den ese espacio y ese tiempo y no te interrumpan, armarte un cronograma, en qué momento vas a hacer eso, en qué momento vas a hacerlo durante el día, eh, confiar en que más allá del cambio pequeño que vas a tener el día, esto a largo plazo va a ir produciendo cambios, y saberte motivar, saberte liderar en esta práctica de decir, bueno, voy a realizarlo. Y para cuando estés en el frenesí de todos los días, como hablábamos el otro día con Belén y Marcelo, hay un dicho zen que dice: si usted tiene tiempo de meditar, medite 1 hora; si usted no tiene tiempo de meditar, medite 2 horas. ¿Esto qué quiere decir? A veces, cuando estamos con ese frenesí, no nos sentamos queriendo levantarnos.
Y justamente cuando nos sentamos queriendo levantarnos porque tenemos tantas cosas que hacer, es cuando más necesitamos ese sentarse, ese dedicarse un tiempo, ese estabilizarse, ese anclarse. Así que si usted no tiene tiempo es porque realmente necesita meditar un poquito más. Más o menos a ver qué hora es, quiero saber, ya más o menos estamos, creo. Si tienen alguna pregunta, pueden comentarme, que ahí Belén me va a estar diciendo. Preguntas, no, sí con esto de respecto a las expectativas, justamente vos nombraste la frustración, que es una de las, Miriam había nombrado también que esto le pasaba y que le ayudaba a todo esto que vos le estabas dando, y con respecto a las parejas o a las personas con las que convivimos para poder encontrar nuestro espacio para la meditación, también sirve a alentar al otro a probarlo, ¿no? En esto de poder integrar a nuestra vida eso. Ahí Marcelo va a acotar algo, porque yo lo dije por algo que no iba a comentar, pero ahí lo va a contar él. Yo quiero contar, estoy así de fajina, hoy me tocó cocinar, pero la estaba escuchando a Belu y me resulta interesante compartir dos cosas mías, personales. En una de estas transmisiones comenté que hace muy poquito que empecé a sumar la práctica de la meditación. Desde que vivimos juntos con Belu tiene la práctica de todas las mañanas meditar, cosa que yo no hacía. En principio, a mí me pasaban dos cosas. Primero, además de no tener la práctica, una de las cosas que a mí personalmente me daba vergüenza ponerme a meditar por no haberlo hecho antes. Esto de que no necesitaba que alguien de afuera me dijera algo, sino que era yo mismo el empezar a hacer esas prácticas, hasta que trabajé yo conmigo y empecé a desactivar esas ideas, y esas ideas solo se desactivaron haciendo. O sea, solo se desactivaron haciendo. Y para mí, un gran ejemplo de todo esto fue Belén, teniéndola al lado con llevar estas prácticas diariamente desde mucho antes de conocernos. Desde mucho antes de conocernos, ella la traía. Así que, en mi caso, la práctica de meditación se suma gracias a Belén. Y también esto, si no hubiera sido por yo sentir vergüenza, creo que hace 2 años atrás ya me hubiera sumado. Pero no había nadie que me dijera nada, era toda una cuestión de un diálogo interno mío, una conversación mía. Así que también quería compartir esto por si a alguien le sirve esta experiencia. Gracias. Seguro, Gracias. seguro, creo que hay, y creo que si nos seguimos metiendo en cada uno de los comentarios de las personas, o sea, si cada uno comparte, vamos a encontrar un montón de ejemplos de historias, de ideas limitantes como esta tenía Marcelo, que llevan tal vez a no involucrarse, a no meterse, en tener una creencia por ahí errónea o una cuestión por ahí de vergüenza o de orgullo o de lo que fuera, que nos aleja, no nos permite tal vez desarrollar una práctica que es sumamente positiva, ¿no? En mi caso, yo a Adriana la he invitado varias veces y alguna vez se sienta, pero en general no es algo que le llame mucho la atención, tampoco lo rechaza, ni lo niega, ni le desagrada. Yo me la paso hablando del tema y tampoco, ella sabe un montón de escucharme a mí, en teoría, ¿no? No de práctica, sabe mucho de teoría. Pero no es un conflicto entre nosotros, digamos, para nada. Yo me levanto 1 hora antes y lo hago y ya está. Y si ella se sentara conmigo, también estaría bárbaro. Eh, Hablando con Dani Oil, él me decía que durante mucho tiempo eh, lo había practicado durante muchísimos años y que también lo hacía por ahí cuando con sus hijos eran chiquitos. Uno de los dos iba a meditar y el otro se quedaba con los chicos y iba alternándose.
y a mí me parece como que maravilloso, ¿no? Porque los dos hacían esa práctica y se buscaban la manera de no perderla, a pesar de tener nada, el trajín del día a día con los chicos, que todos sabemos que a veces es bastante exigente, demandante. Así que bueno, esas serían como opciones. Gracias a Marce y a Abel por el aporte de la experiencia personal, que para mí es lo más rico de todo esto, ¿no? Poder conocer muchos ejemplos para que todos sepamos que estamos dentro de lo mismo, ¿no? Somos todos seres humanos, a todos nos pasa lo mismo, todos alguna vez sentimos vergüenza, todos nos frustramos, todos en algún momento nos hartamos de las cosas, ¿no? Nos cansamos y para, o sea, si yo digo, bueno, hace, no sé, 13 años que medito todos los días, pero en esos 13 años me han pasado de todo. Hubo veces que quise dejar de hacerlo, que para qué. Me ha pasado de todo también. Y hubo meditaciones donde la pasé muy mal, donde viví cosas horribles. En el medio se murió mi viejo, se murió una amiga. O sea, nada, la vida, te pasa la vida y sostener la práctica. Creo que cuando la vas sosteniendo y la vas sosteniendo y la vas sosteniendo y mirás y decís, bueno, pero a mí también me pasó algo de eso, ¿no? En algún momento también, o por ejemplo, esto que decía Marcelo recién, y yo lo puedo homologar en algún punto, algo que me pasó o me pasa a mí a veces, es que a veces me enojo con algo y internamente aparece una voz que dice, pero ¿por qué te enojas? ¿Cómo te vas a enojar con toda la práctica que vos tenés? Y sí, me enojo porque soy ser humano, porque tengo emociones, porque de repente algo me va a pasar y va a surgir ahí. Entonces es como esta posibilidad de ser también compasivo, ¿no? Ser amoroso con uno también y con las limitaciones y con lo que a uno le pasa para dar lugar a que a integrar eso y no a desintegrarlo. En este caso, esa sería como la indicación también a Marcelo, como ser amoroso también consigo mismo y no entrar en esa exigencia ruda, típica de Capricorniano igual, pero en esa exigencia que a veces nos lleva a no querer, a soltar, a aflojar, a frustrarnos y a dejar. Así que bueno, si hay alguna pregunta avísame, y si no, más iríamos ya a una práctica. ¿Estamos bien? Bien. Entonces podemos ir a una práctica. Hoy tenemos hoy y tenemos mañana. Y mañana me gustaría trabajar un poco lo que es la compasión, eh, sobre todo teniendo en cuenta esta situación que estamos transitando, esta situación de coronavirus, de COVID-19, de aislamiento. Me gustó que ayer Dani dijo que es una palabra horrible para lo que estamos viendo y coincido. Yo cada vez que digo aislamiento me suena a que es una porquería, pero en realidad es una gran posibilidad también de trabajar en nosotros mismos, de conectar, de cambiar, de, de dar de nuevo. Y por eso mañana pensaba trabajar todo lo que es la compasión, que es como otra de las ramas del mindfulness. En realidad, en el budismo se dice que el logro de la iluminación, del despertar, es una combinación de atención plena y de compasión, ¿no? Es un pájaro, que es el pájaro de la sabiduría, que en una ala tiene el mindfulness y en una ala tiene la compasión. Y yo en los cursos que doy, un curso es sobre mindfulness, que es más tradicional, y el otro curso es sobre compasión, sobre vínculos, sobre cómo relacionarnos y ese tipo de cosas. Así que mañana vamos a hablar un poquito de la compasión en estos tiempos de coronavirus y hoy vamos a hablar un poco de lo que es la mente y de los pensamientos. O sea, lo que vamos a hacer hoy particularmente es poder observar los estados mentales y a los pensamientos eh, desde esta actitud de atención plena. Así que voy a aislar el sonido, me voy a ir colocando ya en posición de espalda estirada. Puedo hacer una exhalación profunda. Y la inhalación, hacer 2 o 3 respiraciones profundas como para
hacer el cambio de oxigenación del cuerpo. Lo primero que voy a hacer es sentir los apoyos de los pies. Con la intención de tener los pies separados en el ancho de cadera. Voy a percibir el apoyo de la cola, de la cadera. Voy a sentir la espalda estirada. En lo posible los invito a cerrar los ojos. Y a mantener los ojos quietos. Y voy a llevar mi atención a la respiración, a la inhalación y a la exhalación. Tranquilamente, dejando que la respiración se vaya dando espontáneamente. Tal vez al dirigir mi atención a la respiración, modifico esa respiración, pero poco a poco eso va a ir normalizándose. El aire entra, el aire sale y puedo ir percibiendo cómo es ese aire. Tal vez entra con una temperatura y sale con otra. Y si mi mente se va, se deriva en alguna otra cosa, simplemente amorosamente la voy a volver a traer a la respiración, a la inhalación y a la exhalación. Internamente me voy a decir que no hay mejor lugar para estar en este momento, no hay nada que hacer en este momento. Solo estar acá, solo estar sentado, solo observar la respiración. Y a modo de bendición me voy a decir, lo estoy haciendo bien. Percibo la inhalación y la exhalación, sin juicio. Y voy a observar el movimiento de la respiración a lo largo del cuerpo. Y ahí voy a percibir cómo está el pecho, cómo está la panza. Si noto que tengo alguna tensión en el cuerpo, puedo soltarla, puedo aflojar.
el aire que ingresa voy a observar el pecho y la panza. Con el aire que egresa voy a observar la garganta y los músculos de la cara. Y con cada inhalación voy a inhalar, voy a sonreír, como nos indica Thich Nhat Hanh. Y con cada exhalación voy a soltar cualquier tipo de tensión, de miedo, de preocupación de este momento. Y saber que podría estar en este movimiento de la respiración, en estos 4 tiempos de la respiración, durante mucho tiempo, inhalando y sonriendo, exhalando, soltando tensiones. Y ahora voy a tomar registro de cómo está el pecho y cómo está la panza en este momento. Si hay agitación, si hay presión. Si es necesario, también puedo registrar ese lugar calmo del cuerpo, donde poder anclarme. Pero siempre, por más que vayamos a observar la mente, es necesario y es bueno tomar registro de cómo está el cuerpo. Y con mi atención voy a ir dirigiendo una atención plena, una atención que no hace juicios, que no cuestiona, que indaga, pero no cuestiona, simplemente observa. Y voy a observar el movimiento de la mente. Voy a observar si esa mente está agitada, con pensamientos, si esa mente está quieta. Voy a observar esperando que surja un pensamiento. Y cuando surja un pensamiento voy a acompañar ese pensamiento dejándolo ir, sin involucrarme, sin identificarme. Al igual que con las sensaciones del cuerpo, tal vez me dé cuenta de que hay pensamientos más ruidosos, más claros, y otros pensamientos más sutiles, más silenciosos, más chiquitos. Voy a observar el proceso mental, los movimientos de la mente, dejando que la mente se mueva hacia donde ella quiere, pero observando ese movimiento. Es probable que al hacer esto mi mente permanezca por unos segundos quieta, sin grandes movimientos, sin grandes pensamientos. Pero en algún momento va a aparecer un pensamiento estridente o bajito. Y cuando aparezca voy a observar
ahí aparece un pensamiento. Ahí dejó de estar un pensamiento. Y entre pensamiento y pensamiento voy a conectar con el silencio. Voy a dejar que mi observación, que mi atención observe los momentos entre pensamiento y pensamiento. Y cuando aparece un pensamiento voy a ver cómo aparece. Si aparece en forma de imagen, si aparece en forma de sonido. Y también voy a observar cómo se va. Y esto es algo así como estar recostado sobre la pradera, sobre el pasto, sobre la plaza. Y observar cómo aparece una nube, cómo se va. Y hay días que son muy nublados y hay días que hay muy pocas nubes. Cualquiera de esos dos días está bien. Cuando aparece un pensamiento no lo voy a cuestionar, no lo voy a criticar. Ni siquiera voy a decir si es lindo o feo. Simplemente es un pensamiento, es una idea. Y voy a dejar que ese pensamiento se mueva. Simplemente se va con el pensamiento. Si se sube al tren del pensamiento, vuelvo a este eje de la respiración y a transformarme en un observador una vez más. Y ahora sí, llevando nuevamente mi atención a la respiración, a la inhalación y a la exhalación, volviendo a sentir el cuerpo, volviendo a percibir cómo está ahora. Si noto que hay nuevas tensiones, por ahí se tensionó con algún pensamiento, voy a ir aflojando, haciendo unos movimientos para salir de este estado de observación de los pensamientos y empezar a abrirme a la experiencia del intercambio con otros, mientras voy acomodando el cuerpo, mientras voy aflojando y relajando el cuerpo. Entonces, ahora sí, los invito a abrir los ojos, a tomarse un tiempo entre el paso de la meditación y de cualquier otra actividad, que lo hagan lento, que no se apuren, para darle tiempo al sistema nervioso y a uno mismo de poder ir habituándose a esta nueva manera de estar presente. Muy bien. Bueno, ahora sí. Bel, ¿cómo andás? Muy bien, me encantó. Nuevamente me pasó lo mismo que ayer de los bostezos, así que bienvenidos. Bienvenidos los bostezos. Y hay muchos agradecimientos, con muchos agradecimientos y saludos para vos. Bueno, muchas gracias. No sé bien qué hora es, pero a ver. Ahí está. Estamos. Hola. Qué bien.
Sí, Bueno, te agradezco a vos también y a la gente por estar ahí. Mañana es la última meditación de este pack, así que nos estaremos viendo mañana. Si hay alguna pregunta igual me la haces, pero si no, yo ya te voy dando el pase a vos para que te vayas saludando. Muchísimas gracias, Rodo, un placer poder ir siguiéndote desde acá y acompañarnos en esto. Muchos agradecimientos, les agradecemos nosotros también a la gente por estar del otro lado, por seguirnos en estos días, por la cantidad de cálidos comentarios que nos hacen. Muchas gracias, Rodo. Nos vemos mañana. Chau, chau, nos vemos. Saludos a todos, gracias a ustedes también por estar ahí y nos vemos mañana. Chau, chau. Un placer, chau, chau.